Para los días de Santa Cena yo no leo Lucas, leo otro pasaje, pero el pasaje que nos toca hoy está muy acorde a lo que nos corresponde, fíjese hermano. Entonces vamos a continuar la lectura de Lucas porque está relacionado con lo que hoy estamos celebrando. Hoy no estamos celebrando muerte, estamos celebrando victoria, resurrección y libertad para nosotros también. Y vamos a leer qué dice la palabra del Señor esta mañana. Póngase de pie. Allá en el Evangelio según San Lucas vamos a leer el capítulo 23 y el versículo 26 al 31. Por tiempo no vamos a explorar todo el capítulo, todo lo que nos corresponde en el tema de hoy, sino nos vamos a ir por segmentos y esperamos poder abarcarlo durante este mes, terminar el capítulo 23 con la ayuda del Señor. Amén. Muy bien, estamos entonces en el capítulo 23. Lea conmigo la palabra del Señor del 26 al 31, son los versículos. A ver si podemos leer juntos. Si usted tiene Reina Valera, puede leer conmigo. Dice la palabra: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Padre, gracias por tu palabra. Nosotros la tomamos, Señor, de forma respetuosa, con agradecimiento también, porque entendemos que es, Señor, tu amor y es también tu propósito y voluntad manifestándose a nosotros. Por favor, permítenos darla de tal manera que nuestro corazón pueda ser hoy fortalecido y seamos enseñados también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Mientras tanto, salude al hermano de la paz. No sé si ya lo pusieron a saludar a su hermano, ¿no? Al de enfrente. Hoy no suben los chicos del aula joven, hoy están con nosotros aquí abajo. Salude a su hermano, sí, dele ahí un abrazo, bienvenida si quiere. Aquí se va. Para hoy hablaremos sobre cargando la cruz. ¿Sobre qué hablaremos? Está fácil. Hoy vamos a hablar sobre cargando la cruz. Vamos a hacer un recuento para que ustedes se ubiquen. Hemos venido hablando sobre el proceso de Jesús, desde su arresto hasta la llegada a la cruz o el momento de su muerte. Eso es lo que hemos visto. Y el Evangelio de Lucas nos relata varios hechos, desde el arresto ilegal de Jesús, también el arresto injusto de Jesús. Jesús fue arrestado de una forma injusta, fue arrestado de una forma no legal en su contexto, en el tiempo de él. Luego Jesús sigue siendo juzgado, pero también es juzgado de una forma injusta. Luego Jesús sigue siendo procesado y por último es condenado a muerte
de la forma más injusta que usted conocerá en el mundo. Y esto nos ha reflejado cómo los hombres y cómo la humanidad ha tenido el carácter de rechazo hacia Jesús, hacia la salvación y hacia el amor que Él nos regala y que Él nos otorga. Los hombres rechazan a Jesús, la humanidad rechaza a Jesús, pero dentro de este proceso injusto que Jesús ha vivido, también tenemos que destacar algo. ¿Qué es lo que tenemos que destacar? Jesús se mantiene firme. Jesús actúa de manera justa. Jesús no sobrepasa y no se vuelve y no se convierte en una persona como aquellos que le están juzgando injustamente. Jesús se mantiene firme en su convicción, se mantiene firme en su misión y se mantiene firme en aquel plan de salvación trazado por el Padre. Pero las cosas siguen empeorando para Jesús, porque ahora hemos empezado a leer el pasaje en donde Jesús ahora se encamina hacia el lugar donde sería ejecutada la orden de su muerte y donde Él sería crucificado injustamente. Y Jesús va hacia ese camino, o se encamina hacia ese punto. Y la Escritura nos va a narrar algunos hechos, o ya nos narró algunas situaciones, que son las que yo quiero resaltar esta mañana. Número 1, quiero que vaya conmigo al versículo 26. El versículo 26 dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y se le pusieron encima, para que la llevase tras Jesús. Aquí, y este mismo hecho se repite en Mateo 27, del 32 al 56. También está en Marcos capítulo 15, del 21 al 41. Y Juan del capítulo 19, versículo 17 al 30. Pero este hombre Simón aparece de la nada. Y tomaron a cierto Simón. ¿De dónde venía Simón según el pasaje bíblico? Venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bueno, yo me detengo un momento con Simón, porque Jesús va de camino a la cruz, y ahora en otros pasajes dice que Jesús llevaba la cruz y que Él ya estaba muy cansado y muy agotado. Y entonces aparece un tal Simón y a él lo llaman para decir: toma la cruz de Jesús. Y quiero que veamos algunos asuntos aquí en cuanto a Simón. Primero, es que Simón no era parte de la turba, no era parte de ese grupo de personas que estaban queriendo que Jesús muriera en la cruz. No había estado ahí en el grupo violento que gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. No, Simón no había estado ahí. Simón venía del campo. Eso sugiere que la hora ya había avanzado. Y él venía del campo y seguramente en la mañana sale de su casa, despidiéndose de su familia, de sus hijos. Y dice: bueno, yo voy como lo rutinario de mi vida. Voy al campo hoy y regreso más tarde, porque es lo que decimos cuando salimos de casa. ¿Qué dice usted cuando sale de casa? Usted no sale diciendo: si no nos volvemos a ver aquí, nos volveremos allá, a ver allá. Usted no sale de esa manera, o sí sale de esa forma. No, ¿verdad? Porque dice: ay Dios, yo no hablo así. Bueno, entonces todos salimos de casa diciendo: hay regreso. Nos vemos más tarde, nos vemos en la noche, o nos vemos después. Y todos salimos de casa con esa actitud. Y creo que este Simón que menciona la Biblia había salido muy temprano de su hogar diciendo lo mismo: me voy, regreso más tarde. Pero Simón va a vivir algo diferente, y va a vivir una experiencia que a veces nosotros también no esperamos o no esperábamos en algún momento. La experiencia de encontrarse con Jesús. Ese día Simón iba a vivir algo que no era tan común para él.
para nosotros o para cualquier otra pudiera ser una historia tan común, una historia superficial, pero para Simón este momento es significativo. Salir de casa y tener una experiencia que no se espera son de las cosas que nosotros admiramos en la vida. Y cuando regresamos a casa decimos: no sabes lo que me pasó hoy, no te imaginas qué me pasó hoy. A veces nos pasan cosas buenas y a veces nos pasan cosas negativas en nuestra vida y no sabemos qué nos espera el día. Pero Simón iba a vivir algo importante. Y eso algo importante es que Simón viene de regreso y un soldado lo ve y le dice: a ver tú, ven, llévate la cruz de Jesús. Algunos estudiosos dicen que Jesús y Simón comparten en algún momento una situación similar, porque a Simón le corresponde ahora ayudar al Cordero, le corresponde ahora ayudar al Salvador a cargar la cruz donde los pecados de la humanidad iban a ser exhibidos. Y Simón tiene ese privilegio, yo así lo llamo. Y Simón, tal vez sin entender qué está pasando, se encuentra con ese Jesús que va ahí agonizando y le dice: llévate esa cruz. Y él no sabía posiblemente en ese momento que representaba cargar esa cruz, llevar esa cruz. Tal vez en ese momento él no podía imaginar lo que significaba para nuestro tiempo que él pudiera cargar esa cruz, que 2000 años después estuviéramos hablando de él y decir: esa cruz que Jesús llevó, pero que también lo llevó este hombre llamado Simón, fue el lugar donde nuestros pecados fueron crucificados y exhibidos. Y entonces Simón nos recuerda lo que Jesús dice en Lucas 9:23. Simón no lo sabía, ya se lo dije, pero Jesús en algún momento había enseñado algo. En Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a ver si estoy bien. Sí. Lucas 9:23. Y decía a todos, diga en voz fuerte conmigo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Venga atrás de mí. Simón lleva la cruz tras Jesús. Y posiblemente haya una representación aquí que nos recuerda a ese Simón que se encuentra con Jesús. Y es el mismo encuentro suyo y mío con ese Maestro, con el Salvador. Y ese encuentro nos recuerda algo: la cruz se carga todos los días. ¿Cuándo se carga la cruz? Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Tome su cruz cada día y sígame, venga atrás de mí. El día que usted abandona su cruz, el día que usted deja su cruz, está renunciando también a seguir a Jesús. A Jesús se le sigue según el pasaje que leemos, por supuesto. No es una forma literal, ni tampoco de sufrimiento, sino a Jesús se le sigue cargando la cruz. Y esa cruz es la que llevamos todos los días, cada vez que nos levantamos. Y para algunos puede ser un poco negativo y decir un poco molesto: ¿cómo es que la vida cristiana tiene que ser de cargar una cruz? Pero el cargar la cruz no debe representar para nosotros algo incómodo o algún sufrimiento o una carga. No, el cargar la cruz significa que estamos dispuestos a someternos al propósito de Jesús y estar alineados a sus enseñanzas y a vivir bajo los parámetros que Él nos expuso. Sí, no es sufrimiento, no es dolor, no
confundamos cargar la cruz voluntariamente con decir esto es incómodo. No, cargar la cruz significa que yo soy un discípulo de Jesús, que lo sigue a Él firmemente y que va atrás de Él convencido de que es el mejor camino que está siguiendo. Y a Simón le tocó encontrarse con Jesús. Y todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús en la vida y decidir cargar la cruz o dejarla a un lado simplemente. Todos nos da la oportunidad, a todos nos da la oportunidad el Señor de encontrarnos con Él en algún momento de nuestra vida. Y ¿saben qué es lo más importante y maravilloso? Que con Jesús nos encontramos en el momento menos pensado. ¿Cómo se encontró usted con Jesús? ¿Cómo se encuentra usted con Jesús? ¿En qué momento se cruza con Jesús? ¿En qué momento Jesús aparece en su vida? Y quizás no es el mejor momento, quizás no sea el mejor momento de nuestra vida, pero de repente Jesús hace su aparición en nuestro camino. Todos nos encontramos con Jesús en algún momento de una forma diferente y distinta. En algún momento tuvimos ese encuentro con Jesús que no fue de la misma manera para todos. Jesús apareció de manera inoportuna u oportuna en algún momento en la vida de nosotros. Y todos tuvimos la oportunidad de decir: Jesús, quiero cargar la cruz. O quizás también tuvo la oportunidad de decir: no quiero cargar la cruz. Pero Simón estaba ahí, cargando la cruz y siendo marcado por aquel hombre que salvaría a la humanidad. Número 2. El versículo 27, regrese al capítulo 23 conmigo. Y el versículo 27 nos va a recordar algo más. ¿Qué dirá el versículo 27? Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían, ¿qué cosa? Lamentación por él. Esta semana creo que hablé de este versículo en algún momento aquí en la iglesia. Cuando se menciona a las mujeres que lloran por Jesús, es algo que no es común en la literatura del tiempo de Jesús, en los escritos. Y es específicamente Lucas quien hace más referencia a la participación de mujeres en el relato de Jesús. Si usted busca por otro lado, va a encontrar pocas mujeres en los evangelios. Pero en Lucas, usted va a tener la oportunidad de encontrar a varias mujeres. Y aquí dice que las mujeres estaban llorando. Y aunque podemos entender que era costumbre en el momento de luto que las mujeres fueran contratadas para llorar. Si usted lo sabía, en el contexto de Jesús, las mujeres eran contratadas para llorar. Algunas mujeres se dedicaban a eso en tiempos de luto. Decían: venga, la contrato para que venga a llorar. Gracias. Para que venga a llorar aquí al funeral de mi hija, de mi hijo. Y eran contratados para eso. Pero vemos aquí la participación de las mujeres como ejemplos de fe y compasión. Y yo hacía una reflexión sobre el papel de las mujeres. ¿Jesús tenía discípulos varones? ¿Sí o no? Sí. Tenía 12 según la Escritura. 12. Y cuando arrestan a Jesús, 11. ¿Qué pasa con los 11? ¿Qué pasa con los 11? Desaparecen, salen huyendo, salen corriendo, se van a esconder. Como aquel TikTok, ¿verdad ustedes? Donde asaltan a una pareja y el varón sale. Sí. Estábamos haciendo unos comentarios ayer de eso con mi esposa. Y entonces
y asaltan a la pobre muchacha, ¿verdad? Pero aquel uno, sí. Y entonces, ¿qué decían los comentarios en defensa de los hombres? Es que él le dijo, corre, y no corrió. Los discípulos salieron huyendo. Pedro, allá de lejos, iba observando a Jesús. Pero las mujeres no tienen problema con llorar y estar cerca de Jesús. Y aquí están esas mujeres acompañando a Jesús, llorando por Jesús, mostrando su fe en Él, su devoción por Él. Y estas mujeres están ahí no platicando, llorando. Y nos recuerdan el rol importante de la mujer en el sufrimiento de alguien. Si hay alguien que ha aprendido o sabe estar para alguien más en el sufrimiento, es una mujer. Una mujer sabe estar presente en momentos difíciles para alguien más. Una mujer tiene más disponibilidad en el asunto de voluntad para estar en el sufrimiento de alguien más y de acompañar. Y una mujer no tiene problemas con vivir el lamento y el sufrimiento de otro. Y aquí encontramos a estas mujeres fieles, siguiendo a Jesús y llorando por Él. Ahí estaban las mujeres. Estaban llorando por Jesús. Estaban sufriendo por Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 28 al 30. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, ¿qué cosa? Cubrirnos. Ahora Jesús tiene otro papel aquí. Porque Jesús, incluso en su agonía de muerte injusta, Jesús se sigue preocupando por otros. Jesús está preocupado por la mujer que está llorando por Él. Y Jesús observa a la mujer y le dice: no llores por mí. No derrames tus lágrimas por mí. Y aprovecha Jesús para hablar de una profecía que algunos consideran que es parte o que formó parte de lo que sucedió en el año 70 con Israel o con Jerusalén, y que fue invadido. Y Él les dice: lloren por ustedes, porque viene un juicio sobre ustedes, y van a venir días difíciles para sus hijos y para ustedes también, en donde aquella que no tuvo hijos será dichosa, será bienaventurada, porque no va a tener nada que lamentar. No podrá lamentar la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo. Y Jesús les dice: mejor lloren por eso que viene para ustedes. Algunos otros estudiosos dicen que Jesús está refiriéndose al tiempo venidero del juicio del Señor sobre las naciones, en donde la gente preferirá escapar y decirle a las montañas: mejor caigan sobre nosotros, porque esto que está pasando es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, lo que yo quiero resaltar aquí es que Jesús sigue siendo fortaleza, incluso en medio de la agonía de Él. Jesús sigue preocupándose por sus discípulos, incluso cuando Él está en un momento difícil, en un proceso doloroso para Él mismo. Y entonces el versículo
31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esta parte concluye, porque aquí hay varias ideas. La idea que viene es de otros hombres que acompañan a Jesús también, pero esta parte concluye en ese encuentro de Simón con Jesús y de las mujeres que lloran. Jesús habla sobre cómo la humanidad, cómo los hombres somos tan crueles y somos tan dados a hacer daño, cuando Él usa esta frase diciendo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Algunos dicen que el árbol verde representa a Jesús mismo. Jesús inocente, justo, lleno de vida. ¿Cuántos años tiene Jesús aquí más o menos? 33 años más o menos, por ahí. Lleno de vida. Jesús, todo un joven. Que levante la mano a alguien que tenga 33, 30, por favor. Solo para ver, gracias. Miren a Jesús, así era. Ahí estaba María Luisa. 30, 33. En esa flor de la vida, en esa virtud de la vida. Ese Jesús justo, ese Jesús inocente. Y Jesús está diciendo: miren ustedes lo que hacen con este árbol verde que está floreciente. Lo que la humanidad hace con lo que está lleno de vida. ¿Qué no harán con el árbol que está seco? Pregunta Jesús. Esa humanidad pecadora, especialmente Jerusalén y este pueblo Israel en su rebeldía, puede simbolizar el árbol seco. También el mundo sin Dios. Esto es algo que representa la forma en que juzgamos al mundo. Si al justo lo tratan de esa manera, está tratando de decir Jesús: ¿cómo tratarán a los culpables? Y yo quiero terminar esta mañana haciendo unas breves reflexiones. Número 1. En cuanto a Cristo, Jesús sigue siendo el Maestro, el Mesías. Incluso cuando va a la cruz, Jesús no abandona su rol de seguir enseñándole a la humanidad. Jesús enseña. Jesús sigue consolando. Sigue profetizando. Jesús no es víctima pasiva. ¿Sabe qué significa eso? Víctima pasiva. De que solo es víctima del sufrimiento, del golpe, del dolor y se queda sin hacer nada. No. Jesús sigue actuando como maestro incluso cuando es víctima de la injusticia de la humanidad. Jesús sigue actuando, pero no de la misma manera en que se le trata a Él. Jesús sigue actuando desde lo que Él es, desde la esencia de Él. En una conversación que teníamos en el vehículo, mi esposa dijo algo parecido a eso. La gente actúa desde lo que es, desde su esencia. La gente siempre va a actuar, siempre va a hablar, siempre va a juzgar y siempre va a hacer las cosas desde lo que es y desde su esencia. Sí. Y la gente siempre va a pretender y siempre va a provocar para que usted y para que otro caiga y también adopten las mismas actitudes de esta persona. Estoy diciendo en otras palabras, que si hay alguien que le gusta la violencia, siempre va a actuar con violencia.
Y esperará que usted reaccione ¿con qué? ¿Con qué? Con violencia. Si a alguien le gusta seducir, esperará que usted caiga ante esta seducción y corresponda de la misma manera. Y entonces la gente, la sociedad, el mundo tiene una forma particular en comportarse y de hacer y de resolver las cosas. Y esperarán que usted se manche de eso mismo, caiga en eso mismo. Y es lo que está pasando con Jesús. Jesús lo tratan injustamente y aquellos esperaban que Jesús respondiera o reaccionara de una manera que los avergonzara. Muéstranos quién eres, retaban a Jesús. Muéstranos tu poder, muéstranos eso que dicen de ti. A ver, haz algo para que nosotros quedemos avergonzados y veamos que tú eres lo que dicen. De esa manera retaban a Jesús. Pero Jesús se mantuvo firme en su esencia, en lo que Él es. ¿Quién era Jesús? Era el Maestro. ¿Quién era Jesús? Era el consuelo que venía para la humanidad. ¿Quién era Jesús? Era el Salvador de los hombres. ¿Quién era Jesús? Era el Hijo del Padre que ama a la humanidad. Y Jesús se mantiene en su esencia y en su papel hasta el último momento. Cargar la cruz de Cristo significa que usted y yo tenemos la capacidad y tenemos la voluntad de mantenernos en lo que somos. ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su esencia? ¿De qué está hecho usted? ¿De qué está lleno su corazón? ¿Qué es lo que sale de usted? Dice Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que expulsa de sí mismo, lo que alberga su corazón. Y la pregunta es sencilla hoy: ¿cuál es la esencia suya? Y la segunda pregunta ¿es capaz de usted de mantenerse en su esencia como hijo de Dios ante cualquier otra circunstancia? ¿O es usted de los que cede ante las provocaciones y actúa de la misma manera? ¿Cómo es usted y quién es usted? Esa es la pregunta. Pero Jesús se mantiene como Él es, incluso en medio de este proceso injusto. Número 2. Jesús habla de un juicio sobre Jerusalén, que ya dije que posiblemente sucedió en el año 70, pero que también puede hacer referencia al juicio final. Y es el lamento anticipado que nos anuncia el terror de enfrentar a Dios, o el juicio que vendría sobre la gente misma por su pecado. Número 3. Jesús también, o la lección de hoy, nos muestra el discipulado a través de la figura de Simón y el llamado a aliar por uno mismo. Muestra que seguir a Cristo implica cargar con la cruz y reconocer la gravedad del pecado. Cargar la cruz solo puede suceder cuando alguien reconoce su propio pecado y se reconoce a sí mismo como el que es. Cargar la cruz requiere presentarse al Señor y presentarse con esa realidad que nos representa. Somos pecadores delante del Señor y necesitamos al Señor para ser redimidos. Esa es la verdad. Pero lo último y el tema más importante para mí es la compasión. Jesús es compasivo.
¿Sabe que no encontrará usted en este mundo? Usted nunca va a encontrar a alguien que mientras está sufriendo por usted le siga mostrando compasión. Los humanos no somos así. Usted nunca va a encontrar a una persona, a alguien más en la vida, que si le está yendo duro en la vida, tenga la capacidad de seguirle mostrando amor a usted y compasión en el sufrimiento. Eso es difícil. Pero la característica número 4 que llena mi corazón es que Jesús va a la muerte, va camino a la muerte por usted y por mí. Pero incluso en ese camino a la muerte sigue pensando en usted y en mí. Incluso en ese caminar, sabiendo lo que le esperaba y la carga pesada del pecado de la humanidad, Él sigue velando, Él seguía al tanto de las mujeres que estaban ahí. Jesús sigue siendo el buen pastor que cuida de los suyos incluso hasta la muerte. Jesús sigue siendo el buen pastor que cuida a los suyos incluso cuando está a punto de morir por ellas mismas. Póngase de pie. Temblará